Adolescents Orquesta, también conocido como Adolescentes Orquesta o simplemente Adolescentes, es una orquesta de salsa venezolana fundada en 1994, bajo la asociación de Luis Francisco Mendoza y Porfi Baloa. Adolescentes Orquesta es una exitosa agrupación del género musical conocido como salsa internacional, que se encuentra conformada por jóvenes venezolanos que nace de la mano del señor Luis Francisco, el Negro, Mendoza, propietario del sello discográfico Corta Record, Siglo. Actualmente la orquesta cuenta con su staff de cantantes encabezado por Jimmy Martínez, México, Ernesto Cabrera, Cuba, Rodrigo Silva, Chile, Jonathan Martínez, Colombia, y Alex Quintero, Venezuela. En 1995 Los Adolescentes lanza al mercado su primer disco titulado Reclamando Nuestro Espacio. El debut resultó ser un fenómeno musical que conquistó las emisoras radiales hasta alcanzar en 6 ocasiones diferentes el primer lugar del Record Report con éxitos como Hoy aprendí, No puedo ser tu amigo, y Anhelo. Fue el álbum más difundido durante varias semanas en las emisoras de Venezuela y muchos otros países del continente latinoamericano. Por la travesura de mi padre, 9 meses tuve yo. Con la agonía de mi madre, ella sufría por su amor. A finales de 1996 sale a la venta su segunda producción discográfica, Persona Ideal. Lleno de hits, este álbum alcanzó nuevamente el primer lugar de las carteleras y marcó un récord mundial al lograr posicionar todos los temas de un mismo disco en el top 10 de las emisoras salseras. En él se encuentran éxitos como Arrepentida, Clase Social, Celos y Distancia, Horas Lindas, y Persona Ideal, convirtiéndose este último en el primer videoclip de la orquesta. Pluma, un álbum que generó canciones icónicas, Llámame, Si te marchas, Confesiones, Corazón Corazón, Amantes Discretos, 2 videoclips, Me negó, Huellas, y el single, Jugando a ganar, sencillo que convirtió a la agrupación en protagonistas de la exitosa miniserie, Jugando a ganar. De la mano de Vladimir Pérez, compositor del single y productor del canal televisivo Venevisión, la miniserie fue transmitida con gran éxito no solo en Venezuela sino en varios países de América Latina, Perú, Chile, Colombia, entre otros. Esta canción se mantuvo durante 6 semanas en los primeros lugares de las emisoras del país. Durante muchos años, Adolescentes Orquesta ha combinado la creación y lanzamiento de discos con la realización de giras, recorriendo el mundo y visitando países tales como Colombia, Chile, Perú, Ecuador, México, Costa Rica, Holanda, Argentina, Bélgica, Italia, Suiza, Alemania, Japón, Estados Unidos, entre otros. En la orquesta Los Adolescentes Orquesta ha combinado la creación y lanzamiento de discos con la realización de giras, recorriendo el mundo y visitando países tales como Colombia, Chile, Perú, Ecuador, México, Costa Rica, Holanda, Argentina, Bélgica, Italia, Suiza, Alemania, Japón, Estados Unidos, entre otros. En uno de sus viajes, la orquesta tuvo la dicha de cantar y compartir con el hoy Santo Papa Juan Pablo II, en el evento religioso que convocó a 2.500.000 personas en las afueras de la Universidad de Vergata, el Jubileo 2000. En la vida pasan cosas que uno nunca las entiende. Hace un año éramos novios, la felicidad era siempre, tú te alejaste. No sé por qué tú me dejaste, cuál fue el motivo. No lo puedo imaginar. No puede ser. No puedo seguir así. 4 continentes han disfrutado del sabor y el seductor swing desbordado por Adolescentes Orquesta, una agrupación musical que ha roto esquemas cautivando a la audiencia mundial y ha superado las barreras del idioma, géneros y edades. Por esta razón, el público ha convertido a la orquesta Adolescents en la máxima representación juvenil en el género de la salsa venezolana, con una notable proyección internacional. Desde sus inicios, Orquesta Los Adolescentes ha sido galardonada en incontables ocasiones: Premio Mara de Oro, Premio Meridiano de Oro, Premio Estrella de Oro, otorgado en New York con el mérito Orquesta Revelación, años 1995 y 1997, Premio ACE, entregado por la Asociación de Cronistas del Espectáculo de Nueva York, nominación al Premio Lo Nuestro,
Premio Globe de Oro, categoría tropical, salsa, entre otros. En el año 2001 nace la quinta placa discográfica de la orquesta, titulada Ahora más que nunca. Una producción que dominó las carteleras musicales gracias a la versatilidad de sus canciones: Virgen, salsa romántica, Envidioso, son montuno, Ancianos, bachata, y Me gusta, merengue bomba. Este último tema, grabado en República Dominicana con la colaboración de el gran Luis Rosario, integrante de la agrupación Los Hermanos Rosario, hizo vibrar a venezolanos y extranjeros, llevando nuevamente el nombre de la orquesta Adolescents a la cima de la popularidad. Para el año 2005 sucede el lanzamiento del álbum Búscame, alcanzando 3 primeros lugares en el Record Report con los temas Se acabó el amor, Aquel lugar, y Ponte pilas, además de Si tú supieras, y Cuerpo sin alma, ambos ubicados entre los primeros 5 lugares. Luego, en el 2006, sale a la venta el CD DVD, VIP Edition, con los hits y videoclips más reconocidos de esta extensa y exitosa trayectoria artística. Viví en la soledad, no conocía la otra forma de amar. Historia de amor, pasión la ilusión. El primer beso llegó, y las caricias, tu sonrisa, la poesía. En 1994, Porfi Baloa, en búsqueda de una disquera y producción para su proyecto musical, encuentra a Luis Francisco Mendoza en Colombia. Baloa, quien llevaba consigo demos de sus temas en un Walkman, le presenta los temas a Mendoza, y este cita a él y su orquesta en una presentación en vivo en su estudio de grabación, Corta Records. Al escuchar los temas, Luis Francisco se asocia con Porfi Baloa, repartiendo actividades de la siguiente manera: Mendoza se encargaba de lo económico, disquera, producción y publicidad, mientras que Baloa se encargaba de todo el ámbito musical. El origen del nombre nace de la juventud que tenía sus integrantes. Porfi Baloa menciona que eran llamados Salserín, orquesta que abandonó previamente, pero Mendoza, al ver que eran adolescentes y no niños, decide poner Adolescents Orquesta, ya que, según señaló, apuntaba al éxito internacional. Es así como a fines de 1994, la orquesta lanzó su primer álbum, Reclamando Nuestro Espacio, que contiene canciones como Anhelo, Hoy aprendí, No puedo ser tu amigo, entre otros, y que se convirtió en un éxito musical unas semanas después de su lanzamiento, logrando llevar el tema promocional, Anhelo, al primer lugar en el informe de registro, que durante varias semanas fue el tema más transmitido en las estaciones de radio de Venezuela. Este disco cuenta con las voces de Wilmer Lozano, Williams Lozano, Charlie Villegas y Armando Guiñán. Más tarde, a fines de 1996, Persona Ideal salió a la venta, la segunda producción donde se encontraron canciones como Arrepentida, Clase Social, Celos y Distancia, Horas Lindas, y más. Vale la pena señalar que esta producción marca un récord en la historia discográfica de Venezuela, ya que todas las canciones contenidas en ella alcanzaron el primer lugar en las vallas publicitarias nacionales. Era para mí una mañana de sol, lo más importante de mi vida, mi linda, mi consentida, las caricias más queridas, una historia compartida, sin que lo llamaran, llegó el dolor. El éxito es tanto, que a inicios de 1997 los integrantes, en búsqueda de mejores ingresos, negocian una renovación para continuar con la orquesta. El problema fue que ni Luis Francisco ni Porfi llegaron a un acuerdo, y es así como casi todos los integrantes dejan la agrupación para formar Pasión Juvenil. El único que permaneció por cuestiones de contrato fue el vocalista y percusionista Charlie Villegas. Es así como ingresan nuevos músicos, quienes habían sido gestionados por Luis Francisco Mendoza, siendo el más resaltante César Monies, extrombonista del grupo Nietzsche. Mientras que en la parte vocal se sumarían Sócrates Cariaco, Juan Carlos García y Jesús Alberto Ochoa. El primer gran obstáculo que tuvieron fue que se presentaban con las voces de los ex vocalistas, ya que el álbum tenía meses de recién lanzado y el público se había memorizado todos los temas y claramente identificaban las voces. Por lo que, debido a exigencias de los ex integrantes, Luis Francisco Mendoza tiene como iniciativa regrabar todo el disco, Persona Ideal, con los miembros actuales.
Es aquí donde ingresa a la orquesta un joven Néstor Rivero como cuarta voz, ante la partida de Charly con sus excompañeros. En 1998, la orquesta del adolescente se aventuró en el mundo de la actuación y de la mano con el lanzamiento de la tercera producción llamada La misma pluma. Hicieron la exitosa serie Jugando a ganar, que se transmitió con gran éxito no solo en Venezuela sino en varios países de América como Perú, Chile, Colombia, entre otros. Fijas que ya lo sé todo, soy mayor que tú. No pienso que con eso voy a darme a tus sentimientos. No es tu primera vez, ya me di cuenta. Ya no llores, ya no temas. No solo